mañana del 14 de junio de 1982, densas columnas de hombres entran en Puerto Argentino. Marchan en orden. A sus espaldas quedaron los montes que uno a uno fueron cayendo en poder de los ingleses. London, Dos Hermanas, Kent, Harvard. Todavía se lucha, pero ya en las afueras de la ciudad. Para esos hombres el sonido de la artillería tan próximo ahora les resulta familiar. Habla de lugares y batallas que no olvidarán jamás. San Carlos, Darwin, Prado del Ganso. De amigos y camaradas que allí quedaron. Y más cerca aún, en Sutherhill, el arroyo Murrell o los cuarteles Moby Brook. Son algunos, entre varios, los nombres de una guerra. La guerra por la independencia. La guerra inconclusa. Nuestra guerra. ¿Cuándo comenzó nuestra guerra? Algunos podrán afirmar que la guerra empezó el 2 de abril de 1982. Pero esto depende del punto de vista que se adopte. Porque la guerra de la patria contra el inglés viene librándose quizás desde 1806, cuando desembarcó en las playas de Quilmes, y más tarde, cuando en 1833 nos arrebatara las Malvinas, pasando por el año 1845, en que sus naves de guerra atacaron en Obligado, Quebracho y Tonelero. 1982, entonces, es una etapa más en esa larga e inconclusa guerra por la independencia. Y, si no podemos establecer con certeza la fecha de su comienzo, sí podemos mostrar cuándo empezó de una manera real, tangible, personal para algunos de los hombres que la pelearon. Una semana y media antes aproximadamente, yo recibí la orden para preparar el regimiento y alistarlo para el desembarco en las Islas Malvinas. Para tal efecto, se me integró dentro de una fuerza de tareas anfibias de nuestra Marina de Guerra a órdenes del señor contraalmirante Busser. Una vez embarcados en los vehículos anfibios, tocamos tierra de las Islas Malvinas a las 06:35 horas, que tuve esa satisfacción y ese inmenso orgullo de poder tocar, ¿no es cierto?, encontrarme con las Islas Malvinas, que verdaderamente tantas oportunidades la habíamos podido soñar, ¿no es cierto?, desde niño o habiendo sido profesionales, etc. Inmediatamente desplegué mi fuerza especial del Regimiento 25 de Infantería y ataqué el aeropuerto, no encontrando resistencia, y aproximadamente calculando que en el lapso de una hora los ingleses habían abandonado el aeropuerto, encontrando sí muy obstaculizado el aeropuerto, lo que nos demandó un gran esfuerzo para quitar las máquinas y los obstáculos que habían dejado en la pista. 30 minutos después, al haber cumplido esta misión, recibí la orden del señor contraalmirante de reforzar la punta de infantería de Marina, que es con quien desembarqué, que se encontraba así empeñada en combate con infantes de Marina ingleses. Llegué al lugar prácticamente con una escaramuza no muy importante, y digamos que a las 10 de la mañana aproximadamente las Islas Malvinas estaban en nuestras manos. Una vez finalizado el tiroteo en las Islas Malvinas y ya prácticamente en nuestro poder, recibí la orden del señor contraalmirante de atender los heridos de infantería de Marina que habían caído frente a la casa del gobernador. Pude, con mucho dolor, presenciar la muerte del señor capitán Yachino, a quien aprovecho esta oportunidad para recordarlo como un brillante soldado y una sobresaliente persona.
A partir de ese momento, relevé al batallón de infantería de Marina 1, que había tenido prácticamente la misión, el grueso de la misión de la toma de las Islas Malvinas, y me hice cargo de la seguridad de las Islas Malvinas. Me llamo Horacio Guitoni. Durante la Guerra de las Malvinas combatí con el Grupo de Artillería 3 de la ciudad de Paso de los Libres Corrientes. Llegué a las Islas Malvinas el día 13 de abril de 1982. Permanecí aproximadamente 4 días en la ciudad de Puerto Argentino. Luego fui trasladado a un monte que se encuentra en el oeste de Puerto Argentino por mi jefe de grupo, el teniente. Miles de hombres como estos fueron desembarcados en las islas a partir del 2 de abril. Quedaban atrás la seguridad de los hogares o el destino habitual para el tiempo de paz. Se les imponía una realidad nueva, una realidad forjada por el clima inhóspito y la hostilidad de los pobladores, los kelpers. Para estos se trataba de una invasión. En verdad era un retorno. Era volver a la porción de tierra usurpada por el inglés. Por creerlo así, decenas de esos hombres no regresarían jamás al continente. El 2 de abril, a petición de Gran Bretaña, se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al día siguiente, por 10 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra, el de Panamá, dicho organismo aprueba la resolución 502, exigiendo el cese de hostilidades y el retiro inmediato de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas. Ya el día anterior, el representante argentino ante las Naciones Unidas había manifestado que su país estaba dispuesto a negociar cualquier cosa menos la soberanía. Esta actitud se mantendría invariable. No obstante, la resolución del Consejo de Seguridad marcaría el inicio de intensas gestiones diplomáticas. Los Estados Unidos, por ejemplo, hicieron una oferta de buenos oficios a los gobiernos argentino e inglés. Alexander Hay, por entonces secretario de Estado norteamericano, se entrevistó con la primera ministra Margaret Thatcher. Al cabo de largas jornadas de conversación, la jefa del gobierno británico diría que no negociaría hasta que todas las tropas argentinas fueran retiradas y las islas devueltas. 4 días más tarde, Hay llegaría a Buenos Aires. Ya por entonces, se hacía evidente que los Estados Unidos presionaban sobre la Argentina y favorecían las pretensiones británicas. Entretanto, el enemigo había movilizado una poderosa flota de guerra encabezada por los portaaviones Hermes e Invencible. Así se ponía en marcha la más grande operación naval desde la Segunda Guerra Mundial, que previa escala en la isla de Ascensión encendería las llamas de la guerra en el Atlántico Sur. Con fecha 7 de abril, Gran Bretaña había anunciado un bloqueo naval a partir del lunes 12, caracterizado por una zona de exclusión marítima de 321 kilómetros alrededor de las Islas Malvinas. La Argentina replicó con la creación del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que comprendía 200 millas náuticas desde el continente, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. A partir de entonces, se sabe que por lo menos un submarino atómico inglés se encontraba en aguas jurisdiccionales argentinas. Esto suponía una grave amenaza para los buques que cumplían la tarea crucial de abastecimiento de las islas. El 20 de abril, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, 18 países componentes del organismo votaban a favor de la reunión de consulta de cancilleres americanos,
En tanto, en las islas, las fuerzas argentinas continuaban con la tarea de aprovisionamiento. En la madrugada del 28 de abril, el órgano de consulta de la OEA aprobaba por 17 votos contra 4 abstenciones una declaración fundamentada en el artículo 6 del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Para entonces, el comandante de las Fuerzas de Tareas británica, contraalmirante John Woodward, afirmaba que estaba en las instancias previas al gran combate, mientras el canciller argentino anunciaba que Gran Bretaña se disponía a lanzar un ataque contra las Islas Malvinas. Ya días antes, tropas inglesas se habían apoderado en forma total de las Islas Georgias. Una vez más, la diplomacia mundial había resultado ineficaz para detener la agresión de una nación poderosa contra otra más débil. Asimismo, y como desafío al TIAR, el mismo día 28, el enemigo anunció que todo avión que circulara dentro de un radio de 200 millas, teniendo como centro a las Islas Malvinas, sería considerado hostil y estaría expuesto a ser atacado por fuerzas británicas. El puente aéreo entre el continente y las islas, sin embargo, no se interrumpiría durante toda la guerra. El 30 de abril, Hay anunciaba el respaldo político y material de los Estados Unidos a Gran Bretaña, mientras que el presidente Reagan endilgaba a la Argentina el calificativo de país agresor. Entretanto, y finalizado el mes de abril, los buques de guerra del enemigo inglés aparecían en el horizonte frente a Puerto Argentino. Íbamos a entrar en batalla. Ahí al buque. ¿Están tirando al buque, Fernando? Aquí mi compañero y yo pertenecemos a la Infantería de Marina. Hemos vivido en la madrugada del día de ayer el bombardeo, de lo cual me tocó vivirlo en la posición donde estaba destacado. Siendo las 4:40, estaba acostado, ya que estaba de guardia y mi relevo estaba en esos momentos atendiendo el teléfono, que es por donde nos enterábamos los movimientos de aeronaves británicas. Me avisó el concreto que tenía en esos momentos al lado mío que era bombardeo. Inmediatamente captado por el radar, se acercaron inmediatamente a eso de 5 minutos, dada la alarma por este concreto. Vimos inmediatamente cómo pasaban las aeronaves frente al aeropuerto. De todas maneras, pienso que no fue mucho lo que pasó, de todas maneras fue nada más que el ruido, las grandes explosiones, pero de todas maneras toda la gente está bien, todo está intacto, solamente ha sido el susto nada más. Para tranquilidad de todos los familiares y familiares de acá de mi compañero, estamos todos bien. Esperamos que todo termine pronto, que se solucione de la mejor manera. En nombre de todos mis camaradas de la Infantería de Marina, les hago llegar a todas las familias que tienen algunos llegados a la Infantería de Marina, que todos estamos bien. Gracias. Densa columna de humo y llamarada se ven de lo que nosotros deducimos que es la zona del aeropuerto de Malvinas. Ignoramos la suerte que corrieron nuestros soldados en ese... El radar ocupó una posición sobre un cerro al sur de Puerto Argentino. La misión del radar era dar la alarma temprana a los sistemas de armas de defensa aérea. Durante el primer día de combate, el radar brindó información sobre incursiones aéreas enemigas, de manera tal de alertar a las armas de ADA. En la noche del 1 de mayo,
luego del primer día de combate, fue alcanzado por cañoneo naval, llevó 4 días la reparación del sistema de vigilancia, hizo un cambio de posición y continuó operando. Entre el 1 y el 2 de mayo, la Argentina y el mundo se conmovían ante una noticia. El crucero General Belgrano se había ido a pique víctima de un torpedo disparado por un submarino enemigo. Un hecho odioso, porque el hundimiento del General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, implicaba la violación del compromiso asumido ante el mundo por la Gran Bretaña. La réplica argentina no se haría esperar. El 4 de mayo, el Ministerio de Defensa británico anunció el hundimiento del destructor Sheffield, que había sido votado en 1975. Un misil Exocet desde un avión Super Ethelred de la aviación naval se encargaba de demostrar a los ingleses que por su agresión debían pagar un alto precio. Que yo creo que lo vieron todos, porque realmente fue un blanco espectacular, por así decirlo. Yo diría que el piloto inglés estaba haciendo reconocimiento, volaba muy alto. El misil, prácticamente la computadora del misil no me autorizaba por la distancia que estaba, pero igualmente se lanzó el misil y hizo un impacto. Y en el Monte Longa. Mi nombre es Gabriel Franco García y durante la guerra combatí en el Monte Longa junto al Regimiento 7 de Infantería. Desde que pisamos la isla Soledad comenzamos a saborear lo que era una guerra verdadera. Y realmente no se parece nada a las guerras que vemos en las películas. Yo me encontraba en el puesto comando del sector Plata 2 junto al mayor Carrizo. Lo primero que comenzamos a sufrir fue el tremendo clima, con temperaturas de 15 grados bajo cero y vientos que alcanzaban 150 kilómetros horarios. En ese momento pensábamos que no íbamos a sufrir más que eso, pero los sufrimientos se iban sumando de a poco. Después del 1 de mayo comenzaron los cañoneos y al principio sentimos mucho miedo. En medio de gestiones de paz en las que prácticamente nadie creyó y que impulsaba el secretario general de las Naciones Unidas,
Javier Pérez de Cuéllar, se llegó al 20 de mayo. Para entonces, la hostilidad de los Estados Unidos hacia la Argentina iba más allá de la retórica del presidente Reagan, ya que se tenía la certeza de que los ingleses recibían apoyo logístico de los norteamericanos. Asegurar el hecho, pero sin embargo algunos últimos acontecimientos y algunas últimas acciones vendrían a demostrar que efectivamente Inglaterra está usando material norteamericano, que yo no sé si ha sido provisto con anterioridad o ha sido provisto ahora o le está siendo renovado a Inglaterra por parte de los Estados Unidos. Además, yo me remito a la información que se está dando en la prensa mundial. Quizá, y en esto soy absolutamente franco, nosotros no tengamos toda la información que sí puede tener el continente a través de información de pilotos o de análisis de información que nosotros obtenemos aquí, a lo mejor los restos de un proyectil o de un misil o cosas por el estilo, que remitimos para que sean luego estudiadas por personal técnico en el continente, y entonces ahí sí se puede dar una información, digamos, mucho más exacta, mucho más cierta que la que yo estaría en condiciones de darle. Por su parte, las naciones del mercado común europeo mantenían las sanciones económicas impuestas a la Argentina desde el 2 de abril. Gran Bretaña dio entonces por terminadas las negociaciones que se llevaban a cabo a través de las Naciones Unidas y nombró al general Jeremy Moore comandante de las fuerzas de desembarco en las Malvinas. Estaba de guardia en la casa y al escuchar la voz de Alerta Gris, corremos todos para los pozos. Y me quedo cuerpo a tierra en aquella dirección, sobre las piedras, y al haber un cese de fuego, cuando llego al pozo, caí derrotado por una izquierda, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. Estaba conmigo. ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a entrar en la posición, o sea, vi que estaba herido, entró, lo ayudamos a entrar con otro soldado Villarreal, entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, o sea, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No. El soldado Mosto perdería la vida 24 horas después del presente reportaje, víctima de una bomba arrojada por un avión Sea Harrier. A los pocos días, una nave a nosotros nos bombardea desde la entrada al mar, estábamos cerca, en Darwin, nos empieza a bombardear. El teniente Centurión, ese día, padre, me dice, vamos a recorrer la posición, vamos a darle ánimo. Y en pleno cañoneo nos fuimos caminando por la posición. Le digo, chicos, ánimo, recen, no tengan problema, ustedes tienen que apretar los dientes y cuando tienen que tirar, tiren, y recuerden que estamos luchando por una causa justa, que por nuestra patria, por nuestra querida patria, ese don que Dios nos dio a nosotros. Sí, padre, decían los chicos, estamos realmente decididos a luchar y no tenemos ningún miedo. Fueron a los pocos días nuevamente los aviones. Esa alerta roja ya la teníamos metida muy dentro. Festejamos nuevamente la fecha patria. El día en que se dio el primer grito libertario
de nuestra República Argentina naciente. Lo hacemos en una circunstancia muy especial. Después de 150 años, el 25 de mayo se festeja otra vez en las Islas Malvinas. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Aquellos hombres de Mayo no pensaron sino en la libertad. No pensaron en los riesgos, no pensaron a quién se iban a enfrentar. Tenían una voluntad de vencer, querían ser libres. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Importa sí nuestra voluntad de vencer. La voluntad que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que Argentina no buscó, pero sí la quiere hacer el agresor que trata de restaurar su imperio mal habido como restos de una dominación colonial que no tiene nada que ver ya con la marcha del mundo. Tengamos un recuerdo especial para los camaradas caídos de la Marina de Guerra, en sus barcos y en sus aviones, de la Fuerza Aérea, que ha escrito páginas de gloria, de la Prefectura Naval, que con armas insuficientes se ha animado y ha peleado y ha bajado hasta un avión Harrier. De la noticia que tuvimos ayer del regreso del teniente primero Esteban, que enfrentó el desembarco enemigo en San Carlos con 45 hombres, destruyó 3 helicópteros y volvió entero pidiendo regresar a la pelea. La operación anfibia en San Carlos posibilitaría a los ingleses establecer en el lugar una cabeza de playa que sería decisiva para el curso futuro de la guerra. Al respecto, los ataques de la aviación argentina y la resistencia en tierra resultaban insuficientes para impedir el éxito de la ofensiva enemiga. El 26 de mayo, una noticia conmueve a los argentinos. El Papa Juan Pablo II visitará el país.
pero en las Malvinas. No obstante, las extraordinarias pruebas de fe que a diario daban los combatientes, apenas si hay tiempo para considerar el acontecimiento. Del 27 al 29 de mayo, los ingleses llevan a cabo grandes ataques contra las fuerzas argentinas situadas en Darwin y Prado del Ganso. Feroces combates culminarán en la derrota de los argentinos. Allí, en las últimas líneas, el soldado Fernández se vería obligado a alternar la tarea de atención de la cocina con la lucha contra el invasor. Estuvimos trabajamos todos juntos con mi compañero, con los suboficiales, y de pronto hacía la comida para mi compañero y para los suboficiales. Y de ahí llegamos a Puerto Argentino, tuvimos un mes ahí, y en 25 de mayo lo vinieron a buscar para ir de apoyo a Darwin. Estuvimos en Darwin ahí, llegamos el 26, en pleno combate, lo bajaron ahí, y los primeros días estuvieron combatiendo, se iban a tirar lejos con la artillería, quedamos 8 soldados, y de ahí, mientras nosotros hacíamos la comida, ellos iban a trabajar a tirar, porque los ingleses habían desembarcado en el estrecho San Carlos, y de ahí de pronto apareció una orden que los ingleses estaban atrás nuestro, desembarcando, y había quedado una pieza a disposición nuestra, y tuvimos que tirar de ahí para alejar a los ingleses. Pero los ingleses se alejaron, mientras los ingleses se fueron, quedamos ahí los 8 y hicimos la comida por los otros que se habían ido a tirar. Y de pronto lo traían los ingleses zumbando. Y de ahí no pudimos cocinar más, no se sentía hambre porque los ingleses estaban frente a nosotros y ya todos lo fuimos a trabajar, todos usamos la posición de artillería. Mientras tanto, el teniente Esteban había dejado San Carlos y arribaba a Puerto Argentino. Yo sentí cuando derribaron el primer helicóptero una gran emoción y de todo salió un grito desde el fondo, un viva la patria y todos los gritos que pudimos gritar cuando lo vimos caer al helicóptero. Y con mayor nitidez recordé el segundo que cayó más o menos a 10 metros mío, delante mío, y fue una emoción muy grande. Oír y sentir los gritos de mis compañeros y yo como correntino, por supuesto, pegar un zapucay grande, ¿no? ¿Se sentía miedo en ese momento? Y sinceramente, el primer momento sí, pero después de todo eso, ver que si yo tenemos al enemigo adelante, no se siente miedo, no se siente nada, se siente una gran emoción de seguir adelante y cumplir nuestra misión. ¿Qué opinión le merece a usted las tropas de desembarco inglesas? Bueno, pienso que quizás afectadas un poco por la navegación o no teniendo la plena convicción de que había enemigo donde efectuaban el desembarco, venían un tanto confusas y además falta de espíritu de combate. ¿Sintió miedo en algún momento? No, en ningún momento. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más que le mando un gran saludo para mi familia y para toda la familia de mis soldados y cuadros acá presentes. Gracias. Habíamos salido de la emboscada que aparentemente nos quisieron tender. La emboscada de ellos cayó en el vacío, nos desprendimos y los helicópteros que venían por atrás nuestro se llevaron la sorpresa de que los agarramos de costado. Era una loma que el teniente primero Esteban ya la había cruzado con su fracción y yo un poco más a la izquierda y atrás la estaba cruzando. El helicóptero entró en la zona de fuego, hicimos fuego reunido con las armas livianas que teníamos nada más. Aparentemente pueden haber sido unos 2.500 tiros que simultáneamente le pegaron al helicóptero. Empezó a decolar, a dar vueltas, porque le debe haber pegado en alguna parte vital del helicóptero como es el rotor de cola, y se nos vino encima. Por supuesto en ese momento bajamos la cabeza todos y cayó de donde yo estaba a 20 metros, pero había soldados que le cayó a 5 o 6 metros. El helicóptero es un elemento muy vulnerable
en donde con 2 o 3 proyectiles que peguen en partes vitales, como ya dije anteriormente, el helicóptero cae. Con respecto a lo que sintieron el resto de los camaradas que estaban conmigo, fue una emoción pero muy grande, ya que eso les hizo tomar mucha confianza, porque el hecho de ver venirse un helicóptero y ver al apuntador que saca la ametralladora y le apunta, inclusive dispara, y después ver cómo el helicóptero cae, lo hace tomar mucha confianza y perder el miedo ese que uno tiene al principio de ver semejante máquina que se viene encima. Al día siguiente, él y sus hombres se pondrían en marcha hacia Darwin, rebautizado Puerto Santiago. A partir de este momento quedará una sola batalla por librar, la de Puerto Argentino. Los ingleses han consolidado sus posiciones en el territorio malvinense e inician su avance hacia el este, en dirección a los montes que rodean la ciudad. Teniente, ¿el clima tan cambiante en las islas les afecta a su normal desenvolvimiento en vuelo o no? No. Por supuesto es mucho mejor cuando hay buen clima, pero podemos desempeñarnos de todas formas. La orden 19 recibido, corto. La entrevista fue interrumpida por una alerta roja emanado de uno de los equipos. Adelante. Pregunta si recibió mi último cambio. Afirmativo. Recibido, afirmativo. Ven, doble. Sí, ahí deben estar sacudiendo la bomba. No tiene cuenta que no grabar las conversaciones. ¿Acá hay otra mosquita? No, ese es... No, lo tiraron allá al... ¿La avanza o no? Otro lugar. Teniente, mire la pregunta que le voy a hacer en este momento en que se está escuchando que están cayendo bombas disparadas por el enemigo. ¿Usted es casado? Sí, me casé el 18 de abril pasado. ¿Y cuál es su experiencia o qué nos puede decir tener que cambiar la luna de miel por estar en estos momentos acá en un pozo de zorro y escuchar los bombazos que nos están tirando los ingleses? Bueno, indudablemente es una experiencia que no se puede vivir todos los días. Por supuesto, uno se casa una sola vez. Así que supongo que voy a tener bastantes cosas para contar a mis hijos una vez que pase todo esto, ¿no? Indudablemente a mi esposa no le debe gustar nada que yo esté acá, pero en fin, los requerimientos de la patria lo exigen así. Por lo tanto supongo que ella tiene comprensión, así como yo, que las circunstancias nos obligan a no seguir lo tradicionalmente expuesto por la sociedad para el casamiento, ¿verdad? Muchas gracias y suerte. A tiempo. Bueno, estando de guardia, alrededor de las 23:30, el jefe de ese lugar me ordenó que tenía que ir a un lugar llamado Cerro Las Dos Hermanas, que había un grupo de soldados que estaba prácticamente congelado y urgentemente había que hacerlo llegar a un hospital cercano a nuestro lugar. ¿Cómo eran las condiciones en esos momentos en lo que respecta a la situación imperante? Bueno, normalmente durante la noche es permanente el fuego de artillería naval enemigo. Y esa noche, como la mayoría, son totalmente oscuras, no se ve ni a 2 metros, digamos, alcanzar a divisar alguna persona. Entonces fuimos en un jeep con conductor soldado Papa Sodaro. Nos encaminamos hacia el lugar, distante entre 6 y 7 kilómetros. Por suerte llevábamos unos visores que son especialmente para ver de noche, porque la ruta totalmente mala, pozos que fueron hechos por el fuego de la artillería y lleno de agua inclusive. Más o menos habríamos hecho 2 o 3 kilómetros y nos sorprende el fuego de artillería naval. Nos caían proyectiles adelante, atrás y al costado del vehículo.
Y para mayor desgracia, cuando nos sorprende el fuego, nos encontramos con que el camino no se podía seguir porque había un pozo bastante grande que el vehículo no podía seguir. Y en medio del fuego agarramos el vehículo, le digo al soldado, motor en marcha a fondo. Y entonces pasamos el vadeo, Dios nos ayudó y el jeep por suerte no se quedó. Seguimos hasta que ubicamos a los 4 soldados que estaban prácticamente, o sea, no podían caminar porque estaban todos endurecidos, no podían inclusive ni hablar, estaban completamente temblando del frío que hacía aproximadamente 3 noches que estaban metidos en un pozo lleno de agua. Entonces lo pusimos en el jeep a los 4 soldados, ayudados por otros soldados compañeros de ellos, y regresamos de vuelta al lugar nuestro. ¿Se trata? Esto es un regalo de un oficial de aeronáutica. Estas son las coheteras de un avión Pucará, que la hemos transformado en una cohetera para mi compañía. Es una cohetera. ¿Eficacia esta arma? Tiene una gran eficacia porque tira 57 cohetes, cada uno en un lapso de 0,3 de segundo, y tiene un alcance de 5 kilómetros. ¿Podemos decir que esta arma adaptada a ser manejada de tierra es un invento argentino? Es absolutamente un invento argentino, esta cohetera adaptada para tierra. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona los cohetes funcionan por medio de la electricidad que le brinda una batería de jeep. Y después la distancia en que se disparan los proyectiles es graduada por un sistema hidráulico y por un alza de circunstancia que se ve ahí al costado. Acá. Con este clavo tenemos marcado en una raya que le hicimos a un fierro que está colocado verticalmente, y de esa manera sabemos a qué distancia podemos tirar y a qué distancia va a tirar el arma. La guerra es una realidad cotidiana, llevada ahora a las mismas filas del enemigo por las acciones cada vez más frecuentes de los comandos argentinos. El segundo avión se perfila sobre la posición y es recibido por el fuego reunido no solamente de los integrantes de la compañía, sino también de la unidad que estaba en posición en ese lugar. Se produce una cortina de fuego con todas las armas portátiles, y los cuales evidentemente es muy probable que hayan dado en el blanco, y acompañados por este misil que explota debajo de la aeronave por proximidad. Al producirse esta explosión, el avión pega una media vuelta, se produce la eyección del piloto a muy baja altura, cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. Inmediatamente después, localizado el piloto sobre el agua, 2 integrantes de la compañía concurren rápidamente a tratar de salvarlo para darle la atención correspondiente. Bueno, lo principal es la emoción de saber de que uno está dotado con material y equipo necesario como para desde tierra un solo hombre puede derribar una máquina tan sofisticada como es el Harrier. Son batibles. Dice que ahora tenemos una nueva misión, hasta que regresemos al continente vamos a tener misión, así que el descanso tendremos cuando regresemos a casa. El primero es derribado con las primeras luces del día, y alrededor de las 15 horas otro avión que sobrevolaba la zona
fue puesto fuera de combate también por efectos de un misil. Lamentablemente el piloto no fue recuperado. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa que, como ustedes ven, posee la escarapela, como testimonio de lo que ha pasado, por supuesto, además del piloto capturado, que creo que es el primer prisionero que se hace luego de la toma inicial de las islas. Por la tarde, los mismos hombres derribarán otro aparato inglés, mientras la aviación argentina bombardeaba los buques británicos en el estrecho de San Carlos. Faltaba al enemigo pasar por su momento más difícil, el que fue llamado por los mismos ingleses como el día más negro de la flota británica. El 8 de junio, cuando intentaban producir un desembarco en Bahía Agradable, 16 millas al sur de Puerto Argentino, las fuerzas británicas sufrieron el mayor ataque aéreo desde el comienzo de la guerra. Decenas de muertos y heridos, una fragata hundida, 2 buques de desembarco varados y un tercer buque de este tipo incendiado y fuera de combate fueron el saldo de esta jornada brillante para las armas nacionales. En el mar, los helicópteros impulsaban las balsas hacia la orilla valiéndose de sus aspas. En tierra firme, se conducía a los heridos a los puestos de atención médica. La guerra estaba llegando a su fin, pero la gran victoria de Bahía Agradable indicaba al mismo tiempo que las guerras por el propio suelo no tienen final. El 11 de junio, el Papa, en medio de una multitudinaria presencia de fe, confortaría el espíritu de todos los argentinos, exhortándolos a elevar sus preces por la paz. La noche del 11 al 12 de junio, recuerdo en ese instante, el Papa estaba ofreciendo una misa en Luján, y más o menos ya casi al finalizar la misa, me dan la novedad de que había algo anormal sucedía en el límite de la primera sección. La artillería enemiga empieza a batir más intensamente la posición, me corta las comunicaciones telefónicas que yo tenía, o sea, el fuego del enemigo corta los cables telefónicos. Si pierdo un contacto así momentáneo con el jefe de esa sección, subteniente Baldini, y comienza en ese momento el ataque inglés, el ataque terrestre inglés. Ese ataque se produce por una infiltración que la materializan también por el noroeste, que el radar no lo detecta debido a que en esa circunstancia había una alerta gris, o sea, de presencia de artillería naval inglesa, y como podía ser detectada la ubicación del radar, se ordena en ese momento apagar en forma transitoria el radar. Esa circunstancia, entiendo, es aprovechada por el enemigo para provocar la infiltración. Entran sobre la posición y comienza un ataque directo sobre la línea de la primera sección, sobre el radar, y me ponen fuera de combate el radar y me ponen prácticamente fuera de combate la primera sección. En esa acción, donde el heroísmo puesto de manifiesto por la gente de la primera sección, creo que debe ser destacado, es necesario que sea destacado. La acción del subteniente Baldini, que cuando ve una ametralladora que no tiraba porque el apuntador de la ametralladora estaba herido, sale de su posición para ir a tomar la ametralladora, y en ese lugar una ráfaga inglesa lo mata. El cabo Primero Ríos, que estaba detrás, quiere seguir los pasos del subteniente Baldini y cae muerto a la par del subteniente Baldini. También en esa circunstancia fallece el teniente Ramos, que era mi observador adelantado de artillería. Lo mismo el cabo Orozco, y así puedo dar varios nombres. El soldado Massat, que fallece por querer ir a auxiliar a un compañero que
creía que podía salvarlo en la posición y cuando vuelve muere. Soldado Araujo. Y no quiero pecar de olvidarme de otros nombres porque todos son nombres gloriosos y van a ser nombres gloriosos en nuestra historia, estoy seguro. El entonces soldado Fleva, hoy cadete del colegio militar, estaba allí. No sentí miedo, no sé qué es lo que sentí, pero recuerdo que se me caían algunas lágrimas. Ese día le escribí una carta a mi padre, una carta que le escribí diciendo que tal vez no sabía si volvía. Ese día lo recuerdo. Que tenía una familia grande, que valorara mucho a su familia, que tal vez era lo último que yo ya le escribía. Bueno, pero llegó el viernes. El viernes a la noche, como vuelvo a decir, salimos, nos pusimos a la orilla del camino y empezamos a caminar en dirección a las avanzadas del Monte Londo. Al rato vinieron unos camiones, nos subieron a todos en camiones y llegamos hasta la zona. Recuerdo que era casi el Dos Hermanas, un poco antes. Llegamos en el medio de la artillería naval, terrestre. No entendíamos nada porque estábamos en el medio del fuego y seguíamos caminando. Esa misma noche nos alineamos todos, tratamos de buscar las mejores cubiertas. Recuerdo que encontré una cueva que la compartí con el soldado Torres, que había sido mi compañero de carpa. Esa misma noche pierde la vida mi encargado de sección y jefe de mi grupo, el sargento primero Ron. Hasta ese momento no habíamos tenido bajas. Otro proyectil lo hiere al cabo Gabrieli. Esa noche no dormimos en toda la noche. Gradualmente la lucha se iría situando en los montes próximos a Puerto Argentino. Pese a la enconada resistencia opuesta por los argentinos, los ingleses capturarían posiciones claves. Eran los momentos críticos de nuestra guerra, la del combate cuerpo a cuerpo, la que permitía ver el rostro del enemigo, la de la lucha con armas cortas, sin pausa y sin descanso. Los ingleses se lanzaban con ferocidad sobre los argentinos mientras recrudecían los bombardeos terrestres, aéreos y navales. Poco a poco nos fuimos acostumbrando. Nos tocó combatir la noche del 11 de junio. Recuerdo que al principio fue una gran confusión. Y todos corrían hacia diversos lados sin saber qué hacer. Hasta que nos ordenamos. Cuando empezamos a entender qué era lo que sucedía, comenzamos a combatir. Me acuerdo que rechazamos un ataque al puesto comando donde nos hallábamos, pero lo que era tremendo era la artillería. Los cañones no nos dejaban levantar la cabeza en ningún momento. Hasta recuerdo que
En un momento encendí un cigarrillo y fumé ese cigarrillo pensando que era el último que iba a fumar en mi vida. Realmente tuvimos suerte. Combatimos durante toda la noche, desde las 9 aproximadamente hasta las 5 de la mañana. El ataque fue sorpresivo y la primera sección nuestra cayó en poco tiempo. El teniente Castañeda subió con un grupo de soldados a intentar retomarla, pero no pudo hacerlo, ya era imposible. Sufrió muchas bajas. Continuamos combatiendo hasta que casi amaneció y recibimos la autorización del repliegue. Pero era prácticamente imposible replegarse por las bombas que caían a nuestro alrededor. Fueron 10 minutos aproximadamente en donde el fuego cesó y pudimos replegarnos. Volvimos al pueblo, a Puerto Argentino, en donde en un gimnasio tratamos de rearmarnos. Ya pensábamos que la guerra había terminado con nosotros, pero no era así. De Omar solicitan fuego sobre el hondo, sobre la cresta del hondo. Sobre la cresta del hondo. Atento, Marcos. Bueno, vamos a batir entonces el punto de comprobación 112 con el grupo de artillería completo. Con el grupo, voces iniciales para el grupo de artillería. Para el grupo. Grupo van, voces de mando iniciales para el tiro. Grupo van, voces de mando iniciales para el tiro. Explosiva, lote X. Explosiva, lote X. Instantánea, carga 6. Instantánea, carga 6. Y así llegó lo que fueron los últimos 3 días, 11, 12 y 13 de junio, que fueron los días de más intensificación de combate terrestre que se llegó a conocer y que yo veía durante la noche por medio del visor de la unidad de fuego, y aparte a simple vista en el cielo se veían los trazantes de los proyectiles, tanto que iban hacia arriba del Cerro Quén como hacia abajo a las posiciones defensivas de las fuerzas de primera línea. Y el último día, día 14-13 a la noche, cayeron en la posición donde yo me encontraba, al parecer cohetes, 11 por la noche y 5 por la madrugada. Uno de estos en la madrugada me tocó el lanzador de misiles, prácticamente lo destruyó la parte posterior, me perforó un misil que estaba en plataforma, no llegó a explotar. Y a partir de las 8 de la mañana se notaba un silencio total en lo que hace a disparo de armas de fuego o de tiro de artillería. Se veían aviones que pasaban a gran altura por fuera del territorio o la tierra, digamos, o sea, sobre el agua que nos rodeaba, y nos llegó la orden de que se había efectuado un alto al fuego y que no disparásemos sobre nada que fuera inglés que pasara sobre el aeropuerto. Volvimos nuevamente a combatir y nos encaminamos hacia Modi Brook, donde estaban combatiendo nuestros compañeros que se habían quedado en primera línea. Nos arrojamos al lado del camino para tratar de proteger su retirada. Y nuevamente comenzaron a azotarnos los cañones enemigos, que eran realmente tremendos. Ya ahí no teníamos más nada por hacer. Me acuerdo que le dije a Fernando, mi compañero, que estaba pensando de qué forma podíamos salvarnos y no encontraba ninguna. Y los dos nos comenzamos a reír. Cuando las últimas líneas de nuestro regimiento pudieron replegarse, fuimos los últimos en retirarnos y volvimos nuevamente a Puerto Argentino. Ahí sí, ya la guerra había terminado para nosotros. Ya de día comenzó el bombardeo sobre todo el puerto
toda la ciudad del pueblo argentino, todo el pueblo. Ese lunes era todo gris Puerto Argentino. El escuadrón se alistó para seguir combatiendo. Yo fui enviado al hospital debido a un congelamiento en los pies, que ya lo había tenido con anterioridad y se me agravó posteriormente. Y llegué al hospital. Unos decían que había habido rendición, otros no. Posteriormente sí había habido rendición. Ahí me aflojé un poco y me agarró todo el cansancio de golpe. Comimos y me acuerdo que entré a la sala de radiología, me senté, perdón, antes de eso, vi cuando bajaban la bandera argentina que estaba situada en el hipódromo y pusieron la bandera inglesa. No sé exactamente qué es lo que sentí. Tal vez una gran bronca. Cuidado las esquilas. ¿Ve el piedra río? Sí, sí, sí. Ahí viene otra. Paso para allá. Bueno, retrocedamos.
patria, carajo! Hacia Puerto Argentino avanzaban las tropas, mientras todos los alrededores ardían y se estremecían por la batalla. Eran las 4 de la tarde del día 14 de junio.